cosa y alguna razón ahí, en las elecciones de 2006, en las que gana oficialmente el partido aprista con su candidato, el señor Alan García Pérez. Pero lo que usted ha dicho es muy duro aceptar. Querría decir que los provocadores de toda esta crisis que hemos convenido en llamar terminal son los que están en gobierno. No sé si entendí bien, ¿no, Héctor? Mire usted, aquí hay que decir la cosa con claridad. En primer lugar, el partido aprista o el señor García no ganó las elecciones en 2006. Llegó con el 23%. Lo que ocurre es que por falta de civismo, por falta de información, por falta de educación cívica en el Perú, los electores se han dejado llevar de la nariz y votaron por una expresión que me parece curiosa. Hay que votar por el menos malo. Quiere decir que el menos malo fue... Yo no me explico cómo se puede votar por lo malo, ni por el más malo ni por el menos malo. Cívicamente debió votarse en blanco para que se anulen las elecciones y venga un nuevo proceso. Bueno, ya ocurrió eso. Ahora, desde entonces, yo no exagero cuando señalo que está en un estado terminal, porque el partido aprista, por ejemplo, ha desaparecido todo lo que es demostración palmaria de su civismo, de su historia, de su fraternidad. La Casa del Pueblo ha dejado de ser la casa de la cultura, la casa de las conferencias y de la preparación de dirigentes, etc. Se ha convertido en una sala del teteo, de la frivolidad. Entonces, no tenemos gobierno. El presidente de la República no tiene proyecto nacional, no hay un proyecto de Estado. Este es un gobierno de parches. La corrupción continúa campante y cada día es peor. Hay una suerte de cultura de la corrupción en el Perú y que cada día se generaliza aún más, porque todo se debe al mal ejemplo. Usted sabe perfectamente que un buen gobierno se hace con el buen ejemplo. El buen ejemplo empieza por la cabeza. Y eso no existe en este país. Ahora, yo no me explico por qué los guarismos económicos que dicen que son elevados, que el país ha crecido económicamente, que marcha, lo que han crecido son los ricos, lo que han crecido son los empresarios, los mismos empresarios de siempre. Pero la brecha entre los más ricos y los más pobres cada día es más grande. La pobreza en el Perú ha crecido. Hay 2 millones de pobres en extrema pobreza solamente en Lima, donde está concentrado todo. Y bueno, hay que ver la situación calamitosa, no solamente en los países del sur del Perú, del centro, sino de todo el país. Y esto se debe a que el partido aprista ha dejado de ser ese partido reformador, de transformación. Hay una especie de conformismo. El otro día escuché al señor Villanueva del Campo decir que para qué nos quejamos tanto, y García decía lo mismo, que si corrupción ha existido siempre y estos males siempre son vicios del pasado, que ha existido toda la vida. Mi querido amigo, claro que sí, estamos de acuerdo con eso. Pero precisamente el partido aprista salió a la palestra para luchar, como dice su himno, contra ese pasado vergonzante, que está mal dicho, pasado vergonzoso debía ser. Entonces contra eso surgió el partido, no para lamentarse y decir que así somos, así fuimos, así seguiremos siendo. Esta es la tragedia. Don Héctor, hay algo que le es caro a usted, porque usted fue presidente de una de las instituciones más vilipendiadas, tan desprestigiadas en los últimos 30 años, el Congreso. Y en una de sus ramas, la rama menor, la Cámara Menor se le decía, de diputados lo tuvo usted como presidente. Esa experiencia, ¿qué lecciones le pudo haber dejado y por qué la Cámara que usted presidió, hoy convertida en una sola Cámara, en un estamento unicameral después del 92, 93, por qué tiene tan poca aceptación? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años como para que esa jibarización, esa enanización del Congreso llegue a los extremos más escandalosos posibles que tiene hoy? Bueno, en primer lugar yo no voy a hacer comparaciones, mi querido Mujica, porque no es mi papel ese, porque habiendo sido miembro del Congreso, pero sí quiero hacer algunas aclaraciones muy puntuales. Yo he sido presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso. Además, no es verdad que he sido la Cámara Menor. Justamente ahí tiene usted uno de los grandes mitos.
cómo se miente, cómo se engaña a la gente cuando se dice cámara alta y cámara baja. Nunca existió en el país durante la vida republicana ni cámara baja ni cámara alta. Las dos cámaras han sido iguales, las dos cámaras han sido revisoras, porque justamente ahí residía el vicio de ese bicameralismo. Yo estoy de acuerdo que existen dos cámaras, pero no como existieron anteriormente. No hubo cámara alta, nunca fue el Senado cámara alta, porque las dos eran cámaras revisoras, que como ambas tenían las mismas prerrogativas, los proyectos que ingresaban por la Cámara de Diputados eran revisados por el Senado, pero los proyectos que ingresaban por el Senado eran revisados por la Cámara de Diputados. Tampoco se puede decir que la Cámara del Senador es la Cámara pensante, como estúpidamente se dice esto en el sector político. Eso no lo acepto. Quiere decir y que la Cámara reflexiva, quiere decir que la Cámara de Diputados que yo presidí era no pensante e irreflexiva. Esas son barbaridades que se hablan en este país con que se engaña a la gente. Eso no existió nunca. En el único lugar del mundo donde existe cámara alta es en Gran Bretaña, es la Cámara de los Lores, pero que no es una cámara legislativa, es una cámara de herencia, de soberanía, es otra cosa, otra organización. Y el gobierno verdadero de Inglaterra es la Cámara de los Comunes, es una sola cámara porque ahí es el gobierno parlamentario. Pero en el Perú, termino aquí diciendo, aclarando esto, nunca existió ni cámara alta, ni cámara vieja, ni cámara joven. Porque una cámara de 180 diputados que teníamos nosotros, contra 60 del Senado, habían más viejos y más experimentados en la Cámara de Diputados que 60 senadores en el Senado. Siempre se aprende con don Héctor, y es bueno saber que alguien precise luego de largos decenios de repetición, porque estas expresiones se han dicho por los propios senadores y los propios diputados en 1000 debates, y casi nunca se ha cuestionado. Es bueno que se cuestione. No obstante, persiste mi pregunta, la voy a hacer más directa. Don Héctor, ¿a qué atribuye usted el bajo prestigio que tiene hoy el Parlamento? Hay que preguntarle a los señores del gobierno de Fujimori, porque cuando el gobierno de Fujimori, que despotricó tanto del Parlamento, lo único que hizo es más bien envanecerlo y desprestigiarlo. Permitió el desbande, permitió el incremento de privilegios, el aumento de sueldos y una serie de privilegios que nunca hubo en el Parlamento. El Parlamento era la institución más sacrificada de todos los tiempos. En mi época, cuando yo nací por primera vez al Parlamento, no teníamos sueldo. En 1962 y 63 hasta 68 yo no tenía sueldo. Teníamos un emolumento de una pequeña suma, de un equivalente a unos $300 más o menos. Eso era todo. Posteriormente, con la Constitución de 1979, recién se estatuó el grado, la calidad de funcionarios públicos. Pero aún así, hasta 1990, los parlamentarios no teníamos sueldos elevados. Ya había sueldos, sí, seguro, planillas, pero por ejemplo, yo en mi condición de presidente del Congreso, mi mayor sueldo fue 1.200 soles, siendo el que ganaba más que los demás diputados, que los demás miembros. De manera que hay que aclarar esta cosa. Entonces, contestando su pregunta, es la herencia que ha dejado Fujimori, que le ha recibido con plácemes y con algarabía el actual gobierno. ¿Y qué significa? Que hoy día el Parlamento es el organismo de privilegios, ya no parece un Congreso como el que teníamos nosotros cuando trabajábamos en un solo palacio, Palacio Legislativo. Hoy parece una empresa inmobiliaria, tiene como 8 o 9 edificios, y para llenar esos edificios hay que echar mano a la burocracia y meter gente a como dé lugar. En nuestra época no teníamos ni teléfono, ni automóvil, ni guardaespaldas, ni nada. Teníamos que mandar y caminar con nuestros propios medios. Esta es la verdad monda y lironda. Entonces, el Parlamento se ha convertido en una especie de panal de rica miel, a donde van todos aquellos que aspiran simplemente solucionar sus problemas personales y familiares, y llega cualquiera, y el que tiene más dinero, el que más habilidad, y con el desprestigiado e antidemocrático y corruptor voto preferencial que sirve para comprar votos, que debe desaparecer, porque fue un sistema creado por la Junta Militar